del Estado de Zacatecas, remitida por el Fiscal General de Justicia del Estado. Diputada presidenta, para dejar sin efecto mi justificante y registrar asistencia, Rodríguez Ferrer Eduardo. Con gusto, diputada. Con su permiso, diputada presidenta, le solicito me permita dar una síntesis de la iniciativa, toda vez que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de la sesión de esta fecha. Claro que sí, diputada, adelante. Ciudadanas, diputadas y diputados de la honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas presente. Francisco José Murillo Ruiseco, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción octava, 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 18, fracciones primera y décima de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, me permito someter a la consideración de esta Asamblea Soberana la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipio de Zacatecas, sustentada en la siguiente exposición de motivos. Kofi Annan, entonces secretario general de las Naciones Unidas, en el prefacio de la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción dijo: la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el Estado de Derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Este fenómeno maligno se da en todos los países, grandes y pequeños, ricos y pobres, pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia, y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y desarrollo. Por ello, a nivel local se creó el Sistema Estatal Anticorrupción, porque la lucha efectiva contra la corrupción no solo se siembra en la existencia de una figura dotada de autonomía para investigar y llevar los hechos al conocimiento del órgano sancionador, sino en la existencia de un mecanismo efectivo que permita a los actores involucrados con toda regularidad llevar a cabo a los actores procesales que revelen las conductas desplegadas, los medios de prueba que demuestran su existencia, así como las motivaciones que llevaron a cometerla bajo los principios del debido proceso y respeto a los derechos humanos. La fuerza y legitimidad de la sanción impuesta no estriba solo en su gravedad o en su efecto mediático, sino en la publicidad y transparencia que debe caracterizar al procedimiento que condujo a ella, así como a las autoridades involucradas en la investigación, juzgamiento y sanción de los derechos de corrupción. Aunado al ineludible combate a la corrupción, coexiste una institución jurídica del sistema constitucional mexicano que ha establecido para las personas que son servidores públicos, consistente en una inmunidad procesal en materia penal, que las protege legalmente para evitar ser agredidas por poderes públicos o acusadas sin sustento jurídico. Las personas que son servidores públicos con el goce de dicha inmunidad y que estén sujetas a una investigación por parte del Ministerio Público no pueden ser acusadas ante un juez si que antes la legislatura del Estado emita una declaración de procedencia. Dicha declaración es un acto administrativo y tiene como finalidad remover el obstáculo o inmunidad procesal, para que así la persona que es servidor público pueda ser sometida a la jurisdicción penal respectiva. Cabe puntualizar que la declaración de procedencia no prejuzga sobre la culpabilidad de la persona que es servidor público, solo se limita a hacer una exposición que establece que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el iniciado lo cometió o participó en su comisión. La consecuencia es poner a disposición de la justicia a la persona que es servidor público, para que sea un juez del Poder Judicial quien decida la culpabilidad o no de la persona imputada.
La legislatura del Estado se convierte así en un verdadero órgano de control político entre los poderes públicos con un procedimiento dotado de garantías mínimas. Por otro lado, el 18 de junio del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual tuvo como objeto llevar a cabo una reforma integral que estableció las bases para regular el sistema procesal penal acusatorio. Precisamente, uno de los cambios fundamentales del sistema procesal penal acusatorio ha sido interpretado por el Poder Judicial de la Federación a través de jurisprudencia, donde se ha dispuesto que si el inculpado manifiesta que se reserva su derecho a declarar sobre las imputaciones en su contra, en los términos del artículo 20, apartado A, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008, el Ministerio Público no puede cuestionarlo bajo el argumento de preguntas especiales o específicas. Lo anterior es así, porque aun cuando dicha representación social tiene bajo su investidura de investigador y perceptor de los delitos la atribución de indagar mediante interrogantes a los involucrados en los hechos que inquiere, ello no puede predominar bajo ninguna circunstancia sobre el derecho fundamental del imputado a no ser obligado a declarar. De ahí que si el quejoso decide no hacerlo, el Ministerio Público debe limitarse a preguntar, en su caso, respecto de dos particularidades personales, generales, pero no sobre los acontecimientos en los que se encuentra involucrado y que le son imputados. Precisamente, por la protección del citado artículo 20 constitucional, máxime si dichos cuestionamientos resultan insidiosos, subjetivos y tendentes a que el acusado reconozca su participación en los hechos investigados, al estructurar preguntas de tal forma que implícitamente generen la respuesta. Lo dicho representa que 14 términos de la ley que se pretenden modificar no concuerdan con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, motivo por el cual es necesario hacer la reforma correspondiente a 7 artículos, quedando intocado el procedimiento legislativo de declaración de procedencia respetándolo en todo momento, pues de lo contrario implicaría una invasión a la esfera de competencia del Poder Legislativo. Objetivo por alcanzar. La finalidad de la presente iniciativa consiste en adecuar o armonizar exclusivamente el capítulo 3 del título 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de Zacatecas con los términos procesales en materia penal, ya que actualmente 7 artículos no tienen concordancia. Impacto presupuestal. La presente reforma no implica repercusiones en las finanzas públicas estatales y no se crean estructuras orgánicas. Solo se tiene por propósito armonizar exclusivamente el capítulo 3 del título 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de Zacatecas. Por lo tanto, no se adjunta dictamen de impacto presupuestario ni dictamen de estructura orgánica y ocupacional. Lo anterior, de conformidad con lo ordenado en los artículos 18, 18 bis, 18 ter, 18 quater de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios. En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el presente proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipio de Zacatecas. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial órgano de gobierno del Estado. Artículo 2. Se derogan las disposiciones legales que se opongan al presente decreto. 14 de diciembre del 2020, Zacatecas. Atentamente, Francisco José Murillo Ruiz Seco, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. A la iniciativa leída se turna a las comisiones de Justicia y Jurisdiccional. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de decreto que adiciona